Continuando con lo que es la comunicación escrita, vamos a ver en qué casos podemos utilizar también esta comunicación escrita. Si bien es cierto, la comunicación escrita son documentos que pueden perdurar por mucho tiempo, ¿no? Muchas veces hemos encontrado estos documentos manuscritos en diferentes municipalidades, en diferentes lugares, que guardan información relevante. Si ustedes ven, por ejemplo, una partida de nacimiento de sus abuelos o bisabuelos, van a encontrar que es una partida de nacimiento manuscrita. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la comunicación escrita eh, guarda información de muchos años y perdura todo lo que está escrito por mucho tiempo, ¿no? Bien, eh, continuando, vamos a ver ahora cuáles son esas características que tiene la comunicación escrita. Tenemos las siguientes características. Tenemos la claridad, tenemos la precisión, tenemos la síntesis, tenemos también lo que es la naturalidad y la cortesía. Para nosotros, hablar de la claridad de la comunicación escrita es una exposición limpia, correcta, es saber redactar un documento, un texto de manera entendible, que no tenga dudas, por ejemplo, que todo esté claro cuando uno escribe algo y la otra persona al leerlo pueda entender todo lo que ha leído, todo de manera clara, precisa, necesaria, ¿no? La forma clara, la claridad, que todo esté entendible. Utilizar, como les digo, un lenguaje adecuado. La otra característica es la precisión. Emplear palabras precisas y necesarias, no ser muy redundante, ¿no? Para expresar lo que queremos, es decir, expresar los pensamientos con el menor número de palabras que estén bien estructuradas. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre un tema, a ver, un tema del COVID-19, ¿ya? Sobre los cuidados del COVID-19. Tengo que ser preciso, ¿no? Para el COVID-19, para prevenir, usar mascarilla, usar protector facial, lavarte las manos con agua y jabón, usar alcohol en gel o alcohol líquido y desinfectar, ¿no? Mantener la distancia. Son cosas precisas, pero si yo voy a decir, ¿no? ¿Sabe qué? Para evitar el contagio del COVID-19 es importante que uses la mascarilla KN95 para evitar el contagio del COVID-19. También es importante utilizar el protector facial, de preferencia uno con el que te sientas cómodo para evitar el contagio del COVID-19. Y así sucesivamente, si yo empiezo a redundar bastante la palabra COVID-19, no es un lenguaje muy preciso y lo que voy a causar en el lector es de que se aburra de leer el texto con tantas palabras redundantes. Entonces, en el momento de dar la información escrita, con palabras precisas. Uso de mascarilla, alcohol, desinfección de manos, lavado, mantener la distancia. Entonces, sencillo y práctico. ¿Ya? A eso se refiere la precisión y esa es otra característica que tiene esta comunicación escrita. Otra característica es la síntesis. La síntesis que se realiza en base a las ideas principales del texto con nuestras propias palabras. ¿Cómo interpretas tú el mensaje o lo que quieres dar? Por ejemplo, si estamos hablando del COVID-19, cómo prevenir, ya hemos dicho, ¿no? Para prevenir, usar mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces yo les voy a decir, ¿no? De repente en síntesis, el uso de la mascarilla y el alcohol y de todo lo mencionado anteriormente nos va a ayudar a prevenir las enfermedades del COVID-19 y hay que respetar el distanciamiento social y evitar los contagios. Entonces, estoy haciendo una síntesis, un resumen de todo lo que es el COVID-19. Si yo me pongo a hablar del COVID-19, voy a decir que el COVID-19 es una enfermedad que provino de China a fines del año 2019, por eso el nombre, y empiezo a hablar bastante. Entonces, en síntesis,
El COVID-19 es una enfermedad que afecta especialmente a las personas vulnerables que tienen bajas defensas, personas adultos mayores, y para evitar los contagios se debe de mantener el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, etc. Entonces, hacer una síntesis, es decir, un resumen de lo que se está hablando o del tema que se está dando a conocer. Y naturalidad es utilizar un lenguaje usual o adecuado, es decir, un lenguaje en el que todos nos familiarizamos, ¿no? Cómo nosotros podemos expresar nuestras opiniones, nuestras ideas. Y yo les digo, usar la mascarilla, todos conocen qué es usar mascarilla, saben, conocen la palabra usar, que significa colocarse la mascarilla, ¿no? Pero si yo voy a decir, a ver, de repente posicionar la mascarilla en un orden correcto sobre la superficie de nuestro rostro, ¿no? Estoy utilizando un lenguaje de repente no muy fácil de entender o con palabras un poco complicadas, no me van a entender todos. Entonces tengo que utilizar un lenguaje donde todos los que vayan a leer la información que estoy dando la puedan entender y la puedan comprender. Y la cortesía, tratar con atención y respeto a la persona a la cual estamos redactando. Lo cortés no quita la sencillez. Si estamos hablando del tema que estemos hablando, siempre mostrar respeto, ¿no? Estamos hablando del COVID-19, decir, ¿no? Señores, o decir, ¿no? De repente, señores pobladores del distrito de Magis, el uso de mascarilla es muy importante por su salud. Cuidémonos todos, es responsabilidad de todos. O sea, siempre con respeto. Yo no voy a decir, tú, a ver, de repente no, tú, persona irresponsable, tienes que cuidarte. Entonces, no estoy siendo cortés ni amable con el lector. Recordemos que cuando nosotros redactamos un documento, nos estamos dirigiendo a la persona que lo lee, y en este caso es el receptor, el que va a recepcionar esa información. Y nos tenemos que dirigir a esa persona de manera amable, de manera cortés, mostrando siempre nuestra educación, nuestro respeto. Por más que esa persona o nosotros no nos vea, nosotros tenemos que mostrarle nuestro respeto a todos nuestros lectores. Entonces, muy importante ser cortés en todo momento. Bien, ahora vamos a ver cuáles son estos requisitos de la comunicación escrita. Dentro de estos requisitos, nosotros tenemos la presentación, que debe ser de manera correcta, limpia y con márgenes. Es muy importante respetar los márgenes cuando se va a empezar a redactar un documento, ¿ya? Respetar los márgenes de impresión del documento. Ahora si es a mano, respetar los márgenes también que se va a dejar. Debe ser limpio, un documento limpio en una hoja adecuada, ¿no? No voy a poner una hoja muy brillante donde escriba y no se note. Entonces tengo que respetar esos requisitos. Debe ser una presentación correcta, limpia y con márgenes. Otro de los requisitos que nosotros tenemos es la corrección ortográfica y gramatical. Como les he venido diciendo desde el inicio, hay que corregir todas las faltas ortográficas, la gramática que nosotros utilizamos, tiene que ser una ortografía buena, ¿no? Respetar las mayúsculas, los puntos, las tildes, mucho nos olvidamos de las tildes, ¿ya? Eso hay que evitar. Y lo bueno que ahora, trabajando con los medios digitales, tenemos la corrección, pues, ¿no? Si es que nos confundimos. Ahora, utilizar un vocabulario adecuado al nivel. Si voy a dirigirme, por ejemplo, a niños de inicial o primaria, tengo que utilizar un vocabulario que ellos puedan entender, no un vocabulario muy rebuscado. Ahora, si voy a trabajar con jóvenes o personas adultas,
Tengo que utilizar también un vocabulario de acuerdo al nivel de las personas que van a leer. Para ello es muy importante conocer quiénes van a ser mis lectores o mis posibles lectores de lo que voy a escribir o voy a redactar. Siempre adecuando un vocabulario necesario, un vocabulario idóneo para lo que yo voy a referir. Siempre ese vocabulario adecuado al nivel cultural del receptor. Es muy importante, como les digo, conocer quiénes van a ser mis receptores o mis posibles lectores. Evitando vulgarismos. No voy a utilizar palabras vulgares. Muchas veces ustedes dirán, pero ¿por qué, profesora? Si yo compro un periódico y encuentro palabras vulgares, encuentro palabras diferentes, no palabras muy correctas. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de información. Existen medios de comunicación formales que utilizan un lenguaje apropiado, adecuado, y existen diarios o revistas, ¿no? Que son, o sea, no son formales, son como decir, que utilizan unas palabras vulgares, jergas, que a veces eso no ayuda al lector, eso no tiene muchas cosas positivas, ¿no? Ahora, utilizar las frases que sean cortas para que puedan entenderse y quedarse grabadas en el lector, ¿no? Por ejemplo, como dicen, a ver, cuidémonos todos, es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces ya, a cuidarse, es responsabilidad de todos, es una frase corta, si yo voy a poner, cuídate del COVID, porque si no te cuidas te puedes enfermar, y si te enfermas puedes empeorar, y sigo utilizando una frase muy larga, a veces no es entendible, ¿no? Tiene que ser frases cortas, breves, precisas, concisas. Agrupar en párrafos lo referente a una misma idea. Si es una misma idea, de preferencia en un solo párrafo. Y la cohesión entre las ideas expresadas. Tiene que haber coherencia entre el título, lo que vas a hablar y el mensaje que quieres dar a conocer. Todo tiene que existir una coherencia entre todos ellos, ¿no? Eso es lo que se quiere, la coherencia, de que haya una buena coherencia en el momento de expresar todo lo que queremos. Bien, por otro lado, nosotros vamos a ver cuáles son esos formatos que nosotros necesitamos eh, para poder realizar una comunicación escrita. Nosotros podemos utilizar esa comunicación escrita por medio de cartas. La carta es un documento que está hace mucho tiempo, que si bien es cierto, ya se ha dejado de utilizar en gran parte, pero la carta es el papel escrito por medio del cual se comunican dos personas para tratar un asunto determinado. Antes de los emails, eran las cartas, ¿no? Se tenía una carta, escribías una carta y la enviabas para la persona con la que querías comunicar. Hoy en día las cartas ya se han perdido, ya no utilizan, ahora utilizan emails y es más, ni siquiera utilizan el formato correcto que era de la carta, ¿no? Lugar y fecha, encabezamiento, todos los pasos que se necesitaba para elaborar una carta. Ahora redactas una carta de manera informal, solamente colocas el mensaje, ni siquiera el saludo. Es más, hasta el saludo se está perdiendo cuando escribes por WhatsApp. Hola, ya ni siquiera es buenos días, buenas tardes, y eso se está perdiendo. Hay que tener bastante cuidado con eso también. Ahora el memorándum. El memorándum es un documento que lo utilizan en las empresas. Dice, en esta parte la comunicación es breve y se utiliza para recordar un asunto o dar indicaciones simples. En la empresa, ya queremos dar ciertas indicaciones, vamos a enviar un memorándum a todos, ¿no? Es un documento, también a veces para llamadas de atención utilizan los memorándums. La circular es un documento escrito que se emplea, en este caso, para comunicar simultáneamente a un mismo asunto a varias personas. Por ejemplo,
Yo quiero comunicar, que el día viernes, pongamos en una empresa X, que el día viernes se va a hacer una evaluación a todos los alumnos. Entonces, yo voy a enviar una circular y voy a decir, ¿no? Se comunica que el día viernes va a haber una evaluación del curso de redacción de comunicación, de técnicas de comunicación escrita a las 4 de la tarde. Entonces, estoy informando algo para todos, algo que todos no sabían, porque saben que el examen es a las 6, pero yo les estoy diciendo va a ser a las 4. ¿Por qué? Porque estoy enviando esa circular por medio de ese documento. Entonces, es una forma como enviar la circular, ¿ya? Tenemos otros documentos, por ejemplo, tenemos las actas. En las actas es un documento formal y escrito donde se respetan los protocolos o asuntos tratados. Por ejemplo, cuando hay una reunión en una empresa o en cualquier comisión que forman, ¿no? Todo lo que es formal, hay una reunión, está el presidente, está el secretario, etc. Entonces, el secretario es el encargado de escribir el acta. ¿Cómo escribe el acta? Hoy, 21 de abril, siendo las tantas horas, ¿no? Se reunieron el presidente, tal, 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 la secretaria, tal, 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 tesorero y todo, y miembros de la comisión. Se acordó lo siguiente. Primero, otros ponen agenda a tratar, ¿no? Lo que van a tratar. Ponen los puntos a tratar, luego ponen primero. El señor presidente tomó la palabra y dijo sobre tal, 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 tal. Dice, ¿no? Participó la persona tal y dio la opinión respecto a. Entonces, todos participan, todos dan esa opinión y todas esas opiniones, esas participaciones, todo lo que se ha hablado en esa reunión tiene que estar escrito de manera formal bajo el documento que es el acta. Al finalizar la reunión, todos firman esa acta o ese documento, ¿no? Que es como constancia y aprobación de todo lo que se ha hablado y se ha acordado. Luego tenemos el informe. ¿Cuál es el propósito del informe? El informe tiene el propósito de ayudar a las personas a comprender el ambiente de la institución o al cual pertenecen, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, elabórame un informe de tus clases del mes anterior. Entonces tú tienes que elaborar, ¿no? Redactas pues el informe, a quién va a ir dirigido el informe, según las pautas, y dices, ¿no? Con este informe tú redactas, ¿para quién? Entonces iniciarás, ¿no? Dado que iniciado las clases con fecha tal, llevando los cursos tal, por cuántas horas, aprendiendo tal, entonces todas esas cosas, redactas el informe y eso tiene un propósito para comprender todo lo que se ha trabajado en un tiempo que has realizado. Por ejemplo, informe de prácticas, tienes que describir todo lo que has hecho en tus prácticas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el oficio es una forma de correspondencia que sustituye a la carta, ¿ya? A la carta, en las oficinas de gobierno y en ciertas instituciones como sociedades, sindicatos. En vez de enviar una carta, por ejemplo, para invitarte a una reunión, ya supongamos que vamos a organizar un evento y es importante tu presencia. Y yo les pongo, ¿no? ¿Sabes qué? A, B o C, ¿no? La persona indicada, en vez de mandarle una carta, le mando un oficio. O puedo poner oficio múltiple, si es que es para varias personas. Invitación a evento social. Entonces yo ya, ese es el asunto. Y coloco, ¿no? Para que estoy invitando. Luego, tengo también el telegrama. El telegrama se transmite por hilos telegráficos en comunicaciones terrestres dentro de una ciudad o país. ¿Ya?
Antes el telegrama se enviaba, ¿no? Bastante, que era en vez del email también. Hoy en día ya no se utiliza el telegrama. Bien, acá vemos, por ejemplo, unas formas de comunicación escrita, que era el correo postal, los libros de texto, novelas. Hoy en día ya no compran, ¿no? Novelas para poder leer, ahora todo lo encuentran por internet y lo leen de esa manera. Los libros, ya los libros están quedando obsoletos. Antes, en las casas pues había una biblioteca, ¿no? Donde guardabas todos los libros, revistas que coleccionabas y podías verlos. Sin embargo, hoy en día basta con agarrar un USB o descargar en internet y buscar los libros que tú quieras de los autores que tú quieras. La prensa, publicidad también son medios de comunicación escrita, en este caso las revistas, periódicos. Y tenemos comunicación escrita de todo lo que está de moda por medio de las redes sociales. Emails, Facebook, ¿no? Información en Facebook. Tenemos también el WhatsApp, los blogs, los famosos blogs, para poder dar cierto tipo de información escrita. Y nosotros nos ubicamos acá, dentro de esta era digital, que también nosotros empleamos comunicación escrita. Bien. Y por último, vamos a ver un resumen de todo lo que hemos visto de la comunicación escrita, que es una comunicación escrita que está sometida a conceptos y espacios de tiempo. Características: precisión, síntesis, naturalidad, cortesía y claridad. Los requisitos: presentación correcta, buena ortografía, vocabulario adecuado. Formatos: en carta, memorándum, circulares, oficios, telegramas, ¿no? Solicitudes. En todo eso nosotros encontramos la comunicación escrita. Claro que también encontramos en otros medios, ¿no? Periódicos, revistas, folletos, volantes, y la comunicación escrita que está más de moda es la que encontramos por los medios digitales, los blogs también, ¿no? Ok. Espero que esta información esté clara y les sirva bastante. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Muchas gracias.